Miren, detrás de mí se encuentra el icono de la Ciudad de México, que es el Palacio de Bellas Artes, un edificio que es de principios del siglo pasado, pero que está espectacular y que bueno, hoy está cerrado, no lo voy a poder visitar, pero esperemos que mañana sí lo pueda. El Palacio de Bellas Artes es el edificio más hermoso del centro histórico de Ciudad de México. Fue construido en estilo Art Nouveau a partir de 1905 por el arquitecto italiano Adamo Boari, aunque no fue terminado hasta 1934, después de la Revolución. Vale la pena verlo por fuera y disfrutar de sus cúpulas de azulejos y las bellas esculturas que lo rodean, aunque también se puede visitar su interior de estilo Art Deco. Por cierto, mis chamos, ahorita me encuentro en la Alameda Central, que es un parque muy antiguo de la Ciudad de México, que se encuentra justo al lado del Palacio de Bellas Artes. Está bien bonito, pero hoy está repleto de gente precisamente por el Día de Muertos. La Alameda Central es el parque de la Ciudad de México desde el siglo XVI y su fuente central se encuentra aquí desde hace más de 200 años, cuando México aún era un virreinato. Bueno, mis chamos, en este momento estoy en la Torre Latinoamericana, que es uno de los iconos también de la Ciudad de México. Esta torre tiene 181 metros de alto y 44 pisos de altura. Tiene como curiosidad que en la parte de arriba tiene un mirador que tiene de las mejores vistas de la ciudad y que se abarca de verdad casi todo, o por lo menos la parte turística de la ciudad, y data de 1956. Bueno, ese fue el año en que la terminaron. Es curioso porque esta torre fue durante muchísimos años la torre más alta de acá de la Ciudad de México y está justo en el centro, así que es imposible no verla. Y ya estoy en la cima de la Torre Latinoamericana y miren esta espectacular vista que hay desde acá. Está muy buena la vista, está muy interesante porque primero el Paseo Madero se ve lleno de gente como si fuera un hormiguero, es increíble. Y también se ve cómo van llegando los aviones al aeropuerto, que está súper cerca de ese. Tuve la suerte de visitar este precioso espacio al atardecer, cuando el cielo de la Ciudad de México se viste de naranja, mientras sus modernos edificios se llenan de luces. Oye, me llamo, la verdad es que las vistas están espectaculares y creo que no hay mejor forma de despedir este día aquí en la Ciudad de México. Las vistas de arriba están espectaculares, como les dije, pero la verdad es que tienen un problema grande de colas. O sea, hay que hacer cola para pagar, hay que hacer cola para el primer ascensor, cola para el segundo ascensor, cola para la escalera. Y bueno, los ascensores son un poquito pequeños, pero bueno, nada, vale la pena las vistas. Oigan, Paseo Madero en la noche está a tope, la ciudad está preciosa durante la noche, los edificios se llenan de luces, pero la verdad es que es casi imposible caminar, estoy chocando con todo el mundo. Durante la noche, el centro histórico de Ciudad de México se llena de luz y es el mejor momento para admirar sus increíbles monumentos patrimonio de la humanidad. Mira, mi chamo, vine a cenar a Coyoacán, un poquito lejos del centro, y está a reventar Coyoacán. O sea, Día de Muertos es la fiesta en México. O sea, no entra gente en la calle de ningún lado. Y nada, vamos a probar en un lugar que se llama El Pozolito, el pozole. Bueno, mi chamo, ya llegó mi pozole, que está bastante generoso y además viene con tortas de maíz, ¿no? Tortas de maíz. Tostadas de maíz, que no lo sabía, así que me pedí tacos también. Y nada, vamos a probar el pozole, que es como una sopa, pero lleva carne de cerdo. El caldito no sabemos qué lleva, pero también lleva maíz, por lo que estoy viendo aquí, ¿no? Ajá. Así que bueno, vamos a probar el pozole. Me dijeron que tengo que echarle. Pruébalo si quieres así. Vale, voy a probarlo solo. A ver si no me gusta, me como los tacos. Provechito. Está bueno. Ahora hay que ponerle limón.
mis chamos, tienen que echarle limón. Voy a echarle, tengo un poquito, limoncito. Y también hay que ponerle orégano, que lo agarran, lo ponen aquí en la mano y lo hacen así. Y lo echan dentro del plato y no como yo que lo echan afuera del plato. ¿Okay? ¿Qué más le tengo que echar? La tortita de maíz, ¿no? Pero esto es nada más para mojarlo, ¿no? No, nada más lo muerdes y comes él. ¿Sí, no? Pues no, tampoco. Así no es, chicos. Mejor. Mucho mejor. Bueno, mi chamo, me pedí unas enchiladas verdes para desayunar, que es un plato típico mexicano que consta de una tortilla de maíz bañada en una salsa que puede ser picante o no, pero que está hecha a base de chile, y que, por ejemplo, las enchiladas verdes llevan cilantro y tomate, y además pan rellenas, en mi caso, con pollo. Por cierto, el restaurante está bien latinoamericano, está demasiado tradicional, se parece incluso al restaurante de Doña Florinda. Seguro que saben cuál es, ¿no? Déjenme en sus comentarios si se acuerdan del restaurante de Doña Florinda. Miren, mis chavos, ya llegaron por aquí mis enchiladas y se ve bruta esto. Es la primera vez que como enchiladas, así que espero que no me pase algo raro como los tacos de anoche. Vamos a ver. Buen provecho. Está rico y no pica nada, muy bueno. La principal avenida de la Ciudad de México es el Paseo de la Reforma. Fue proyectada en 1860, aunque hoy es una de las avenidas más modernas de Latinoamérica. Pasé por Paseo Reforma de camino para acá y es un caos de verdad lo que es el tráfico en la Ciudad de México, así que vénganse con calma y con paciencia. Tuve que al final pagar un Uber, el Metrobús estaba cerrado una parte, así que nada, me salió un poquito más caro el paseo. Por cierto, Paseo de Reforma creo que es donde Ricardo Arjona manejaba su taxi, ¿no? Bueno, mis chamos, el inicio de este paseo lo vamos a tener en el Museo Nacional de Antropología, que es el museo más importante de acá de México y es además uno de los museos de antropología más importantes del mundo, además que tiene la colección de arte mesoamericano más grande de todo el mundo. Aquí hay varias cosas bien interesantes para ver. Un espectacular edificio inaugurado en 1964 acoge al Museo Nacional de Antropología, el museo más grande del país y uno de los mejores museos de antropología del mundo. Ocupando un moderno edificio que incluye un enorme techo de aluminio sostenido por una única columna de 11 metros de altura, además de preciosos jardines que sirven como salas de exposición al aire libre. La sala dedicada al preclásico describe los primeros asentamientos de México que datan del 1700 a.C., mostrando preciosas piezas de cerámica y reconstrucciones de los enterramientos de Tlatico, con las calaveras que muestran la deformación de los cráneos humanos. La sala de Teotihuacán exhibe los tesoros encontrados en esta espectacular ciudad que floreció hace 2000 años cerca de Ciudad de México y que les mostraré a fondo en el próximo video de este país. Espectaculares piezas de cerámica y reconstrucciones de templos y palacios llenan sus espacios. Oigan, mis chamos, la sala tolteca está muy espectacular, pero creo que lo más bonito es la parte dedicada a Teotihuacán. Hay demasiadas cosas impresionantes y como además lo visité, fue como mucho más interesante ver. La cultura tolteca floreció posterior a Teotihuacán y construyó enormes estatuas que servían como columnas y que hoy llenan las salas de este espectacular museo junto con máscaras y vestimentas rituales de estas épocas.
La sala más completa del museo es la que está dedicada a la cultura mexica, que son los conocidos aztecas. Y bueno, ahí están algunos verdaderos tesoros de México que ya les voy a mostrar. La mayor sala del museo expone los tesoros de la cultura mexica, conocidos como aztecas. La sala expone impresionantes esculturas, joyas, códices y relieves de esta cultura que gobernó la mayor parte de México hasta la conquista por parte de Hernán Cortés. Pues les cuento que la sala México está impresionante. Me tardé como 1 hora recorriéndola. No es tan grande, pero es que tiene tantas cosas que bueno, se tardó muchísimo. Ahora vamos a intentar ver las salas de Oaxaca y de la cultura maya también. La pieza más conocida del museo es la Piedra del Sol, conocida como el calendario azteca. Fue encontrada en el Zócalo en 1790, mide 3,5 metros de diámetro y pesa 24 toneladas. En ella se narra el inicio del mundo azteca y vaticina su final. La sala dedicada a las culturas de Oaxaca se llena de preciosas cerámicas características de esta cultura, provenientes del yacimiento de Monte Albán, cerca de la ciudad de Oaxaca, una de las regiones más diversas de México. La sala de la cultura maya es de las más interesantes y está llena de estelas y escritos que resguardan la historia de esta importante civilización que misteriosamente desapareció antes de la conquista por parte de España. Una sala subterránea recrea la tumba del rey Pacal, hallada en Palenque, y expone las espectaculares máscaras de jade encontradas en esta. Bueno, mis chamos, el museo está espectacular y gigante. Yo pensaba que lo iba a hacer en unas 2 horas y la verdad es que me tomé 3 horas y lo hice súper rápido todo. O sea, pasaba de un lado a otro casi corriendo. En Paseo Reforma se encuentra otro icono de Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, erigido aquí en 1910. Así terminó mi recorrido por la Ciudad de México. Coméntenme qué les pareció esta increíble ciudad y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.